Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Voces Libres. Hoy tendremos una conversación profunda, extensa y necesaria para los derechos de las personas LGBT. En este próximo podcast analizaremos el contexto nacional, las causas estructurales, los derechos involucrados, el papel de las instituciones y la participación ciudadana y, por supuesto, también las propuestas éticas para construir una sociedad democrática. Me acompañan dos grandes personas que admiro profundamente, Lupita y Fátima. Hola, gracias Ricardo por invitarnos. Aquí estamos para proponer entre todos y hacer un pequeño debate. Hola, hablar de derechos LGBT es hablar de derechos humanos. Muy bien, Fátima, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo definirías el problema nacional actual? Pues México vive una paradoja. Legalmente avanzamos, pero socialmente retrocedemos. Tenemos matrimonio igualitario en todo el país, tenemos leyes antidiscriminación y tenemos mecanismos de defensa. Oye, pero ¿tú crees que todo eso lo respetan? O sea, están las leyes ahí, pero yo he visto muchas personas que se burlan de personas que son gays o lesbianas, ¿no? Que no respetan y que, pues yo lo veo súper mal porque ¿por qué le dirías a alguien que está expresando sus sentimientos, todo eso? O sea, ¿por qué? Y bueno... Lo que dices es muy cierto, Lupita. Te doy toda la razón. Pero continuando con el tema que dijo Fátima, también somos de los países con más crímenes de odio. La familia siguen expulsando a menores LGBT. La discriminación también laboral supera el 40%. Y en las escuelas, 7 de cada 10 jóvenes LGBT reportan violencia. Sí, es lo que digo, o sea, es brutal todo esto, la contradicción es brutal. La ley dice igualdad, pero la calle dice miedo. Y lo grave es que este problema no es nuevo, es histórico, acumulado y normalizado. Viene de generaciones en prejuicio, falta de educación y estructuras sociales que privilegian a un solo tipo de identidad y de amor. Exacto, y te doy talleres en escuelas y escucho testimonios muy fuertes. Por ejemplo, jóvenes que tienen miedo de levantar la mano y decir soy trans. Alumnos que cambian su comportamiento para no delatarse. Te puedo dar otro ejemplo, como chicas lesbianas que se esconden para evitar burlas y los chicos gay que son golpeados por ser afeminados. El país tiene leyes, pero no tiene igualdad vívida. ¿Y cuál es el impacto social? Gigantesco. Afecta salud mental, educación, economía, democracia y convivencia. Las personas que viven discriminación constante tienen más reflejos de depresión, abandonan la escuela antes, tienen trabajo como salarios más bajos, tienen menos acceso a salud, sufren violencia institucional. María Fernanda, hablemos de las causas estructurales. Identificó 5 grandes causas. Machismo estructural. México está construido sobre una idea rígida de masculinidad. Hombres fuertes, duros, dominantes, y mujeres sumisas, delicadas y heterosexuales. Y es lo que digo, o sea, desde pequeños, por ejemplo, los abuelitos dicen, no, los hombres no tienen que llorar, los hombres tienen que ser los que manden en la casa. Y te imaginas que tú quieres expresar lo que tú sientes, que eres un hombre gay, ¿no? Y que lo quieres, que le digas, que vas con toda la confianza a decirle a tu mamá y que de la nada te rechace porque tú tienes que ser el hombre, porque tú no tienes... Simplemente porque estás expresando tus sentimientos, te van a rechazar. Es injusto. Te imaginas que seas una chica lesbiana, ¿no? Y que aparte del machismo que te consumen, de que digas, no, tú tienes que lavar los trastes y te guste las mujeres, te van a el doble de lo que ya eres juzgada como mujer, ahora serás como lesbiana, también te juzgarán. Y es muy cierto lo que dices. Esto se ve afectado en la forma en que se interpreta socialmente. Se condena la diversidad, se moraliza la orientación sexual y se busca supuestamente corregir a estas identidades. Otra gran causa es que parte de la discriminación nace de la ignorancia. Jóvenes creen que ser gay se pega. Personas piensan que las personas trans están confundidas y se cree que ser bisexual es ser indeciso. Sí, y muchas de estas personas sufren un odio terrible. Y la mayoría de crímenes de odio no se investigan. Por ejemplo, la impunidad manda un mensaje: tu vida vale menos. En los medios de comunicación
Durante décadas presentaron a personas LGBT como caricaturas, burlas, enfermos y hasta incluso como peligrosos. Eso dejó de ser una herida social enorme. Algunas de las consecuencias son aislamiento social, abandono escolar, problemas de salud mental, suicidios, violencia física y psicológica, falta de empleo digno, rupturas familiares y pérdida del derecho a la identidad. Actualmente muchas personas LGBT viven con un miedo terrible y constante, incluso dentro de su propia casa. ¿Por qué? Porque tienen miedo de contárselos a sus papás al no ser aceptados o que sus papás vean esto como algo tabú. ¿Qué derechos se vulneran? Prácticamente todos, pero los más importantes. Derecho a la igualdad. Todas las personas deben ser tratadas por igual ante la ley. Derecho a la no discriminación. No se debe excluir, limitar o violentar a alguien por su orientación o identidad. Derecho a la identidad, especialmente para las personas trans. Derecho a la educación. Escuelas que expulsan o discriminan rompen este derecho. Derecho a la salud. Niegan atención, migajanizar o maltratar en los hospitales es una violencia. Derecho al trabajo. Muchas personas LGBT pierden empleos cuando revelan su identidad. Derecho a la vida y seguridad. Los crímenes de odio son violaciones extremas a los derechos humanos. Fátima, para ti, ¿qué organizaciones apoyan esta lucha? Voy a mencionar 5. COPRED, atiende denuncias por discriminación. CONAPRED, coordina políticas antidiscriminación. CNDH, acompaña casos de violación de derechos humanos. YAAC México, apoya a jóvenes LGBT. It Gets Better México, brinda apoyo emocional y educativo. En las escuelas también existen apoyos colectivos independientes que buscan apoyar estudiantes LGBT. Para una democracia no es solo votar, es garantizar que todas las personas vivan dignamente. Sin igualdad no hay democracia real. Y sin democracia no hay manera de proteger a las minorías. Aquí desarrollan testimonios reales, sin información sensible, historias de familias, escuelas, trabajos y vida transformada gracias a la inclusión. Asexual, bisexual, identidades no binarias, personas trans, interseccionalidad. Estas son de diversidad dentro de la diversidad. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte. Ya analizamos el problema nacional, las causas, los derechos humanos, la democracia y las propuestas éticas. Pero todavía hay mucho más que abordar si queremos realmente profundizar. En esta segunda hora vamos a entrar en debates, en ejemplos internacionales, en cómo viven la discriminación jóvenes de nuestra edad y sobre todo en qué acciones podemos tomar como ciudadanos. Justo, y porque una cosa es entender el problema, pero otra muy diferente es comprometerse con transformarlo. La discriminación a personas LGBT no es un problema ajeno, le pasa a compañeros de escuela, amigos, primos, vecinos y es algo muy cercano. Y además, la conversación no puede quedarse en pura teoría. Las causas que analizaremos tienen consecuencias reales: suicidios, abandono escolar, exclusión familiar, violencia. Vamos a profundizar en esos impactos. Agregando a lo que acabas de decir, también quiero incluir cómo funciona esto en otros países, los nórdicos, Medio Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica, para contrastar la realidad mexicana y ver qué modelos funcionan mejor. Quisiera empezar hablando de cómo afecta todo esto a jóvenes de preparatoria como nosotros, porque el bullying LGBT fóbico está normalizado. Sí. En escuelas de México todavía se escuchan comentarios como: eso es de niñas, no seas marica, pareces hombre, eres rara. Esos micromachismos o microagresiones afectan muchísimo a la autoestima de una persona adolescente que está descubriendo quién es. Una investigación de Organización Educativa señala que un joven LGBT puede tardar años en aceptarse por miedo al rechazo. ¡Años! Y durante este tiempo vive estrés constante, ansiedad y doble vida. Y luego nos sorprende cuando hay depresión o abandono escolar. Piensa en lo más básico. ¿Imaginas no sentirte seguro mostrando quién eres en tu propio salón? ¿O tener miedo a que un profe te humille? ¿O a que tus amigos te rechacen?
Ese es el nivel de depresión que muchos jóvenes LGBT viven. Y aquí hay un punto ético. Cuando alguien sufre discriminación en su etapa de formación, esa herida le marca toda la vida. Les enseñamos que no es digno, que no merece ser él mismo. Eso destruye proyectos de vida, lo que incluso los puede llevar al suicidio, que esto ya es algo muy demasiado grave. Vamos a debatir algo que siempre sale. ¿La discriminación hacia las personas LGBT es más cultural o más educativa? En lo personal, yo creo que es cultural. Viene de generaciones donde se enseñan que los hombres son así, las mujeres son así, y que cualquier variación es un error. Las familias transmiten esos patrones. Para mí es educativa, porque muchas familias repiten prejuicios porque nadie les enseñó otra cosa. Si desde niños aprendemos sobre diversidad, no creceríamos con estos estigmas. Estoy de acuerdo con Fátima. Yo pienso que es las dos. La cultura crea ideas rígidas, pero la educación tiene el poder de corregirlas o reforzarlas. Si la educación falla, la cultura se vuelve discriminación normalizada. Bien, ahora vamos con casos reales y reflexión ética. Quiero compartir un caso real, sin nombres. Una chica trans de preparatoria fue expulsada de actividades deportivas porque no correspondía con su género. La escuela justificó la decisión diciendo que no estaban preparados para el tema. Lo que dices es un ejemplo perfecto de cómo la falta de políticas escolares afecta la dignidad de una persona. La escuela debe ser un espacio seguro, no un lugar donde te excluyas y te sientas mal. Otro caso, un joven gay que en su casa no podía hablar de su orientación. Sus papás le revisaban el teléfono, lo cuestionaban por sus amistades, le prohibían juntarse con quien se viera diferente. Ese nivel de control es violencia emocional. Y como lo dije hace un momento, los padres lo llegan a tomar como algo tabú y de muy mal modo. Y es que, pónganse a pensar, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si le prohíbes a tu hijo algo, más lo va a querer hacer. Es como si le pusieras una paleta delante a un niño y le digas, no te la comas. Obviamente, cuando te descuides, ya se la va a estar comiendo. O sea, es incentivo. Comparación internacional. Vamos a profundizar ahora en cómo se vive en estas diferentes partes del mundo. Países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia. Estos países son referencia mundial. ¿Por qué? Tienen educación sexual integral desde primaria. Hablan de diversidad como algo natural. Hay leyes sólidas de identidad de género y la sociedad participa en políticas exclusivas. Ahí no solo se respeta, sino que se celebra la diversidad. Y la tasa de crímenes de odio es mucho menor. Eso demuestra que educación más democracia es igual a sociedades más seguras. En México tiene avances legales, pero culturalmente seguimos muy atrasados. El matrimonio igualitario es legal, el cambio de identidad también lo es en varios estados, pero el problema es la violencia y la impunidad. América Latina: Brasil, Perú, Chile, Argentina. Argentina es uno de los más avanzados, tienen una ley de identidad de género muy progresista. Brasil, en cambio, aunque tiene leyes, es uno de los países con más crímenes de odio. Eso demuestra que las leyes no cambian la cultura, sino van acompañadas de educación. ¿Y en Medio Oriente cómo es ahí? En muchos países de Medio Oriente la diversidad sexual es ilegal. Las personas LGBT pueden enfrentar cárcel o incluso pena de muerte, incluso trabajos forzados. Ahí vemos el ejemplo extremo de cómo la democracia limitada destruye los derechos humanos. Por eso es de suma importancia y tan importante entenderlo que la democracia no es solo votar, sino garantizar la libertad personal. Problemas actuales en México. Vamos a profundizar más en problemas que siguen activos. Violencia hacia personas trans. Los crímenes siguen y las investigaciones avanzan pocos o nada. Falta de educación sexual integral. Muchos estados la bloquean por presiones políticas. Bullying escolar. Es altísimo en secundaria y preparatoria. Falta de protocolos en hospitales. Médicos rechazan atender a personas trans o parecer del mismo sexo. Incluso también en la legislación desigualdad por estados. Cada estado decide si reconoce la identidad de género. Y a esto vamos a cambiar de tema en acciones éticas y profundas. Aquí quiero proponer acciones más largas y profundas.
como reformar los planes educativos. A esto me refiero con no solo hablar de diversidad, sino enseñar empatía, derechos humanos y perspectiva de género. También me gustaría hablar sobre la capacitación obligatoria para policías, jueces, maestros y médicos, como la concentración comunitaria para los jóvenes LGBT, donde reciban psicología asesora. Bueno, bienvenidos de vuelta a esta parte. Ya analizamos el problema nacional, las causas, los derechos humanos, la democracia y las propuestas éticas. Pero todavía hay muchísimo más que abordar, ¿no creen? Sí, porque una cosa es entender el problema, pero otra muy diferente es comprometerse con transformarlo. La discriminación a personas LGBT no es un problema ajeno. Le pasa a compañeros de escuela, amigos, primos, vecinos. Es algo muy cercano. Y además, la conversación no puede quedarse en pura teoría. Las causas que analizamos tienen consecuencias reales. Suicidios, abandono escolar, exclusión familiar, violencia. Vamos a profundizar estos impactos. Quisiera empezar hablando de cómo afecta esto a todos los jóvenes, como nosotros. Exacto. Y antes de empezar, queremos dejar claro que esto no es un tema menor. Los derechos de las personas LGBT son parte fundamental del proyecto democrático de cualquier país. Si un grupo es discriminado sistemáticamente, entonces no existe democracia real, porque la democracia no se trata únicamente de votar, sino de garantizar que todas las personas puedan vivir en libertad, igualdad y dignidad. Y esto incluye orientación sexual, identidad y expresión de género. Mucha gente piensa que estos temas dividen o que hay otros problemas más importantes. Pero lo cierto es que la sociedad justa mide precisamente por cómo trata a sus grupos históricamente oprimidos. Y también vamos a hablar de las causas profundas de esta discriminación, no solo cosas superficiales, sino raíces culturales, religiosas, económicas, familiares, educativas y hasta mediáticas que han creado prejuicios que se heredan de generación en generación. Analizaremos cómo se expresa la homofobia y la transfobia en distintos espacios: familia, escuela, trabajo, instituciones, leyes, medios y en la vida diaria. Además, veremos cómo distintos países abordan este tema, desde modelos avanzados como los países nórdicos hasta regiones donde ser LGBT puede costarte la vida. Cuando hablamos de derechos de LGBT, realmente estamos hablando de derechos humanos universales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero en la práctica millones de personas LGBT son excluidas del acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad jurídica, libertad de expresión y hasta el reconocimiento de sus relaciones afectivas. Esto ocurre porque muchos sistemas legales fueron creados bajo modelos heteronormativos y patriarcales, y esa estructura se mantiene en escuelas, trabajos, políticas públicas, discursos políticos y prácticas sociales que no reconocen la diversidad como parte de la sociedad. Y es que, en serio, neta, pónganse a pensar, el gobierno aplica las leyes, ¿no? Las pone, pero ¿en serio tú seguirías ese reglamento? ¿Tú respetarías a las personas LGBT? ¿Tú mirarías igual como miras a otra persona? Bueno, y esto no es abstracto. La falta de derechos se traduce en violencia concretas, crímenes de odio, bullying escolar, depresión, ansiedad, suicidio, exclusión laboral, negociación de servicios médicos, desprotección legal de familias diversas, abandono familiar. La homofobia y transfobia no son simples opiniones, son sistemas de opresión que generan daños reales y graves. Y lo más fuerte es que incluso cuando se aprueban leyes, la discriminación social continúa, porque la cultura siempre va más lenta que la ley. Por eso es indispensable trabajar desde todos los frentes: legal, educativo, cultural y comunitario. Muy bien, la discriminación hacia las personas LGBT no nace de la nada, tiene raíces muy profundas. Como la religión tradicional, muchas interpretaciones conservadoras ven la diversidad sexual como un pecado, incluso la Iglesia. El patriarcado que exige los nombres que sean masculinos como las mujeres femeninas y que todo se ajuste a un binario rígido.
ignorancia educativa que no se enseña sobre temas LGBT en escuelas, generando prejuicios, y los modelos familiares tradicionales que consideran que solo existe un tipo de familia válida. También por el miedo a lo desconocido, cuando la sociedad desconoce algo como esto suele atacarlo. Y por último, la política y el poder. Muchos gobiernos usan el odio a grupos LGBT para ganar votos mucho más conservadores. Y es que hay que ponerse a pensar que esto viene desde que nos educaron desde chiquitos, o sea, los valores de, como dije anteriormente, de mirar a las personas por igual, o sea, que no porque ella no tenga una mano, tenga una discapacidad, hablando del tema de que alguien sea trans, de que un hombre se maquille, eso viene desde que nos educaron. Y agrego algo muy importante: la desinformación masiva en redes sociales. Actualmente, muchos discursos de odio se viralizan, disfrazando de opiniones legítimas o libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no protege la violencia. Sin un discurso pone en riesgo la vida o dignidad de un grupo. Deja de ser opinión y se convierte en discriminación. Todo esto produce un ambiente donde la discriminación se normaliza, y cuando la violencia se normaliza, la gente deja de cuestionarla. Por eso es tan importante analizar estas causas a fondo. Solo así se pueden desactivar. Y una democracia no puede existir sin las minorías, no están protegidas. En muchas constituciones se garantiza igualdad, pero en la práctica los derechos de las personas LGBT se violan todos los días. La justicia no suele depender de la orientación sexual o de identidad de género. Si la justicia no aplica igual para todos, entonces ya no es justicia. También la participación política es clave. En países donde hay personas LGBT en cargos públicos se generan políticas más incluyentes, pero cuando no hay representación se toman decisiones sin perspectiva de diversidad, perpetuando desigualdades. Lo democrático también es escuchar a quien históricamente no ha sido escuchado, y eso incluye a jóvenes LGBT que muchas veces son quienes sufren más violencia en escuelas y hogares, donde deberían haber más protección. Por ejemplo, en los países de primer mundo, como en los países nórdicos, la igualdad es un pilar cultural. Hay educación integral, leyes fuertes, protocolos médicos, respetuosos, campañas contra la discriminación, apoyo psicológico y un reconocimiento pleno de las familias diversas. En cambio, en el Oriente Medio, en varios países la homosexualidad es ilegal e incluso castigada con cárcel o pena de muerte. Esto demuestra que los derechos LGBT no están garantizados universalmente y dependen del contexto político y religioso. Yo te puedo dar otro ejemplo sobre lo que dijiste. Por ejemplo, en Norcorea, simplemente por ser, al igual que el Medio Oriente, simplemente por ser un homosexual, te llegan a matar, te pueden obligar a hacer cosas que no quieres, a hacer trabajos forzados. Y es que sí, en serio, o sea, ¿por qué te castigarían por algo que estás expresando tus gustos, tus preferencias? ¿Por qué castigarían eso? O igual tu religión, o sea, yo entiendo que se tienen que respetar, pero también tiene que ser respetada tus preferencias, son tus derechos como tal, porque si a ti te gusta algo, no te tienen que ver con otros ojos por los que miran, o sea. Exacto. Y si se supone que tenemos derecho a la libertad, ¿por qué muchas de estas personas no son libres de decidir qué quieren, qué les gusta, o qué no pueden hacer o qué sí quieren hacer? Pero bueno, en México, aunque hay avances enormes, el matrimonio igualitario, leyes de identidad de género en varios estados, aún existe violencia, crímenes de odio y discriminación cotidiana. La ley va un paso adelante, pero la sociedad todavía no. También lo que dices es muy cierto. Las escuelas son uno de los principales lugares donde se produce mucho la homofobia. Muchos estudiantes homosexuales viven acoso, burlas, aislamientos, insultos, golpes y amenazas. Y hay veces en que los maestros lo llegan a ignorar o lo toman como un tema tabú. O incluso lo apoyan. Eso afecta su rendimiento académico, su salud mental y su pertenencia escolar. Por eso necesitamos educación sexual integral, no solo para hablar de reproducción, sino para hablar del respeto, identidad, diversidad y consentimiento emocional. Y es que, o sea,
sí, yo entiendo que eso se tenga que tratar como con los profesores que te tengan que dar al respecto, pero como digo, siempre tienen que venir los valores desde casa. Es un mito que hablar de diversidad vuelve gay a alguien. Lo que sí hace es reducir violencia, salvar vidas y formar jóvenes empáticos. Se necesitan formas legales más profundas, protocolos contra crímenes de odio, capacitación policial, acceso médico digno, apoyo psicológico y campañas públicas que combatan prejuicios. El cambio cultural requiere medios responsables, representación diversa, lenguaje incluyente, escuelas seguras, familias más abiertas al diálogo. Y sobre todo, acompañamiento comunitario. Los cambios grandes comienzan con las acciones pequeñas. Escuchar, respetar, dejar de invisibilizar, defender cuando alguien es discriminado, corregir comentarios ofensivos y educar desde el amor. Y bueno, chicos, en conclusión, la lucha por los derechos LGBT ha establecido un sólido marco de reconocimiento legal, matrimonio, identidad de género, no discriminación en gran parte de la región. Pero más sin embargo, esa igualdad formal es insuficiente para combatir la exclusión social y económica sistemática, particularmente la que afecta a la población trans. Las cuotas laborales son la respuesta esencial a este déficit. Funcionan como un mecanismo de acción afirmativa que traslada la igualdad del plano legal a plano sustantivo, obligando a la inclusión económica para garantizar el derecho a un trabajo digno y reparar la deuda histórica de exclusión. En resumen, la ley sienta la base, pero las cuotas son herramientas necesarias para transformar la ley en equidad real y participación plena de la comunidad LGBT en la vida productiva de la narración. Y bueno, pues en conclusión, en serio, neta chicos, si aunque las establezcan estas leyes del gobierno, si no incluimos a todas las personas tal y como son, esto no puede llevarse a cabo. Así que en serio, pónganse a reflexionar con este podcast. Creo que después de todo lo que hemos hablado durante estos minutos, queda clarísimo que los derechos de las personas LGBT+ no es un tema extra, ni una moda, ni un debate opcional, son derechos humanos fundamentales y que cuando se vulneran se rompe la justicia, se debilita la democracia y se afecta directamente la vida de millones de personas. Si analizamos causas culturales, sociales y políticas, vimos consecuencias dolorosas como la violencia, la exclusión, el bullying escolar, el rechazo familiar y la falta de acceso a la salud. Todo esto demuestra que la discriminación no es un problema aislado, sino estructural. Y lo estructural se combate con educación, reformas, políticas públicas y sobre todo con empatía. También revisamos cómo otros países, especialmente los nórdicos, han construido modelos más igualitarios basados en respeto, leyes claras y educación integral, y lo comparamos con regiones donde todavía ser una persona homosexual es un riesgo sumamente mortal. Ese contraste nos recuerda que la democracia solo es real cuando todas las personas pueden vivir sin miedo, sin esconder su identidad, sin pedir permiso para existir. Y sobre todo, lo más importante es que entendimos que cada persona desde su casa, su escuela, su grupo de amigos, puede ser un agente de cambio. No necesitamos ser políticos o activistas profesionales para practicar la justicia. Necesitamos escuchar, respetar, acompañar, denunciar la violencia, corregir los discursos de odio y construir espacios donde nadie tenga que ocultarse, sin miedo, sin esconder su identidad, sin pedir permiso para existir. Y sobre todo, lo más importante es que entendimos que cada persona desde su casa, su escuela, su grupo de amigos, puede ser un agente de cambio. No necesitamos ser políticos o activistas profesionales para practicar la justicia. Necesitamos escuchar, respetar, acompañar, denunciar la violencia, corregir los discursos de odio y construir espacios donde nadie tenga que ocultarse. Claro que las leyes importan, la educación importa, la cultura importa, pero nada cambia si nosotros no cambiamos. La igualdad no se decreta, se practica todos los días. Y a quienes nos escuchan y forman parte de la comunidad LGBT+, queremos decirle que su identidad es válida, su vida vale, merecen ser tratados con dignidad y que sepan que no están solos. Hay organizaciones colectivas, instituciones y personas que luchan por ustedes y con ustedes. Y a quienes no son parte de la comunidad, pero sí quieren apoyar, su voz importa. La democracia necesita aliados que defiendan la justicia, aunque no les afecte directamente.
Si me tuviera que quedar con una idea central para cerrar este episodio, es que una sociedad justa no excluye, acompaña, una democracia real no discrimina, protege, y un país verdaderamente libre es uno donde todas las personas pueden ser quienes son. Gracias por escucharnos, que la diversidad nunca nos divida, que nos enseñe a ser mejores. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.